esta explicación superficial que he hecho le debe indicar algo a la gente. Cuidado con los fenómenos. Puede ser que yo subjetivamente estoy constatando un fenómeno que me está pasando, pero yo no debo ser incauto e imprudente de catalogarlo como sobrenatural, porque no soy un perito. No todo lo que brilla es oro. La gente cree que todo lo extraordinario es sobrenatural, y aquí viene el peligro. Puede ser o tener como origen el mismo demonio, o puede tener como origen una enfermedad psicológica, psiquiátrica o fisiológica. Entonces, aquí viene la reina de las virtudes cardinales, la prudencia. También, ¿qué es un fenómeno? Viene del griego phainommenon, que viene a su vez del verbo phainein, y que viene a su vez de la palabra phos. Phos es luz, y phainein es brillar, hacer brillar, o algo que aparece. Es la misma raíz de la palabra epifanía, epiphaino, algo que aparece, algo que se muestra, algo que se hace ver, lo que se muestra. Entonces es lo que mis sentidos internos o externos perciben como realidad. Ahora puede ser una realidad objetiva porque muchos la están viendo conmigo, o puede ser una realidad subjetiva porque solo yo la veo, solo yo la oigo y nadie más la puede ver y oír. Entonces no se le puede poner el concepto hecho, sino fenómeno. Es algo que se presenta y que necesita ser discernido. Maravilloso. Y entonces, en ese ámbito, eso ya nos da la entrada para, por ejemplo, entonces entender, bueno, ¿y qué tipo de fenómeno? O sea, ¿cómo entender cuáles son los fenómenos que va a estudiar la iglesia? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Cuáles de pronto entran dentro de ese ámbito de fenómeno? ¿Qué no es un fenómeno entonces? ¿Cómo podemos entender entonces esta parte? Ok, entonces entramos en el tema de los fenómenos. Algo que se me presenta a la inteligencia, a los sentidos externos o a los sentidos internos. Aquí entramos en un nuevo concepto más amplio y son los fenómenos sobrenaturales. Y sobrenaturales se está refiriendo a detectar la etiología. Etiología, otra palabra muy técnica, viene del griego etiología, que viene de eitia, que significa causa, y logos, estudio de las causas, para masticarlo y dárselo a la gente masticado. Entonces es detectar de a dónde proviene este fenómeno que se me presenta ante mi persona. Y nos damos cuenta que las causas, según la iglesia, pueden ser tres. Pueden ser fenómenos de origen sobrenatural, es decir, divinos. Pueden ser fenómenos de tipo preternatural, es decir, causados por el espíritu del mal, o pueden ser fenómenos netamente naturales, es decir, causados por nuestra mente, por un problema psicológico, psiquiátrico,
por elementos ambientales, elementos fisiológicos, elementos químicos, etc. Entonces hay que detectar el origen del fenómeno. Ahora, una vez que se tiene lo que se llama la certeza probable, esto es con lo primero que arranca la iglesia, de que el fenómeno puede ser sobrenatural, se complica la cosa, porque hay muchos tipos de fenómenos sobrenaturales. Y para eso uso a uno de los grandes expertos de la iglesia, que es Antonio Rollo, y su clasificación de fenómenos extraordinarios. Hay muchas clasificaciones, pero yo voy a usar la de él, que me parece muy buena y muy sensata. Él nos dice que pueden haber fenómenos sobrenaturales de orden cognoscitivo, fenómenos sobrenaturales de orden afectivo y fenómenos sobrenaturales de orden corporal. Para poner algunos ejemplos, solo algunos, en los de orden cognoscitivo están, por ejemplo, las visiones, las locuciones, las revelaciones, el discernimiento o discreción de espíritus y otros muchos. Pasemos a los de orden afectivo. Los de orden afectivos están entre ellos los éxtasis místicos, el incendio de amor y otros muchos que hay de orden afectivo. Y pongamos algunos ejemplos también de fenómenos sobrenaturales de orden sobrenatural. Ahí está la estigmatización, las lágrimas y el sudor de sangre, la renovación o cambio de corazones, la inedia, que es pasar sin comer mucho tiempo, la vigilia, que es pasar sin dormir mucho tiempo, la agilidad, que es moverse con extremada agilidad y velocidad a través de territorios, la bilocación, la levitación, las sutilezas, las luces, los resplandores y otros muchos. William, ¿te estás dando cuenta de la gran cantidad de fenómenos que le toca discernir a la iglesia y a nuestros obispos? Impresionante, impresionante. De hecho, yo no conocía esta forma de clasificarlo. Pero yo creo que aquí estamos todos aprendiendo de una manera muy, muy buena. ¿Por qué? Porque es que inclusive entender cómo entiende la iglesia este tipo de fenómenos, cómo los clasifica, porque para todos normalmente son, ay, vea, todo este tipo de manifestaciones, ¿cierto? Las manifestaciones, qué tal santo que tenía los estigmas y qué tal santo que levitó y todo eso, listo, pero ¿cómo entiende esto la iglesia? Y entonces cuando empezamos a ver este tipo de clasificaciones, como nos lo está explicando Fray Claudio en este momento, ahí ya como que, con razón, qué bueno saber esto, qué chévere, entonces vamos excelente, vamos muy, muy, muy bien. William, y si te digo que cada uno de esos fenómenos tiene subclasificaciones, porque hay subvariantes en cada uno de ellos, y más todos los que no mencioné, y también que algunos de ellos se dan directos, porque es por acción directa de Dios, pero otros se dan indirectamente, porque es Dios que actúa por María, Dios que actúa por un santo, Dios que actúa por un ángel glorificado o por otros sujetos o lo que se llama causas instrumentales desde el punto de vista filosófico. Entonces es lo que se llama tipología de los fenómenos sobrenaturales, es gigantesca y podríamos complicar aún más porque aquí solo mencionamos las tipologías de fenómenos sobrenaturales, porque el documento deja afuera los fenómenos preternaturales, los demoníacos. A eso nos dedicamos los demonólogos y los exorcistas. Y deja también un poco de afuera los fenómenos de orden natural. Pero entonces, por eso te digo, esto es una labor ardua y de peritos. Hay gente en nuestra iglesia dedicada 24/7 al discernimiento y a la teología de fenómenos, para darle después una palabra autorizada a la iglesia y que nuestro pueblo santo camine seguros, sin engaños y sin tropiezos por el camino de la fe. Totalmente de acuerdo. Precisamente eso lo hablamos en un programa pasado donde hablábamos de la importancia que tiene hoy en día la Asociación Internacional de Exorcistas en la formación que le está dando al exorcistado, a los sacerdotes nombrados como exorcistas en las diócesis, porque tristemente
muchos sacerdotes de muchas diócesis no pertenecen a la asociación y muchos de ellos no tienen una buena formación en demonología, en exorcística y en toda esta parte de fenomenología tan impresionante. Entonces, claro, su discernimiento va a estar quizás sesgado por lo que han aprendido o lo que han recibido muchas veces de pentecostalismo de tercera ola, de lo que medio han podido hacer de manera personal, porque listo, están nombrados, pero muchas veces son nombrados sin una previa formación al respecto. Entonces yo creo que esto también es un muy buen jalón de orejas para que las mismas diócesis se den cuenta de la necesidad que hay de formar a los sacerdotes y a las comisiones que vayan obviamente a utilizar para este tipo de discernimiento de fenómenos. William, desde el punto de vista práctico para la gente que nos está escuchando, esta explicación superficial que he hecho le debe indicar algo a la gente. Cuidado con los fenómenos. Puede ser que yo subjetivamente estoy constatando un fenómeno que me está pasando, pero yo no debo ser incauto e imprudente de catalogarlo como sobrenatural, porque no soy un perito. No todo lo que brilla es oro. La gente cree que todo lo extraordinario es sobrenatural y aquí viene el peligro. Puede ser o tener como origen el mismo demonio o puede tener como origen una enfermedad psicológica, psiquiátrica o fisiológica. Entonces, aquí viene la reina de las virtudes cardinales, la prudencia. Cuando constato un fenómeno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Uno, frenarme, no hacer juicios de valor, no me toca a mí, le toca a la iglesia. Entonces, como hijo de la Santa Madre Iglesia, me debo abocar a mi obispo y decirle, Monseñor, me está pasando esto, usted puede ayudarme con alguno de sus sacerdotes o un equipo para discernir qué es lo que me está pasando, de a dónde proviene y que yo mismo no sea engañado. Entonces, ahí viene la prudencia, reina de las virtudes cardinales, importante. Son campos muy, muy complejos y a mí me asombra cómo la gente cae en la trampa de lo espectacular. Y como decimos popularmente, William, por la curiosidad murió el gato. La gente cree que porque algo es llamativo, espectacular y parece ser de fuera de este mundo, es automáticamente sobrenatural. Y no, puede venir del demonio o puede venir de una enfermedad u otra causa natural, no tan clara y no tan aparente. Totalmente, así es. De hecho, hace poco tuve un programa con mi amigo Hugo Delgado en su canal Osana in Excelsis, analizando una presunta mística, y con esto que usted nos está diciendo, quedo todavía mucho más convencido de que las conclusiones a las que llegamos ese día, mi amigo Hugo y yo, eran muy, muy acertadas, muy acercadas a lo que es entonces la realidad, y sí, es muy triste cuando se dan ese tipo de cosas, empezando por una desobediencia al magisterio, que ni siquiera entonces si me pasa algo, lo que sea, entonces no busco primero obviamente la asesoría, un buen discernimiento de la iglesia, sino que simplemente asumo lo que yo interpreto que es y punto. Entonces, bueno, por ahí mucho cuidado con eso. Fray Claudio, nosotros en una conversación interna, usted me había hablado de algo que me parece que no lo podemos dejar pasar para poder entenderlo, y es el tema de los fenómenos o sea, los fenómenos sobrenaturales, pero como absoluto o relativo. ¿Nos podría explicar un poco entonces al respecto de ello? Sí, los fenómenos sobrenaturales, bueno, todo fenómeno sobrenatural en su origen tiene a Dios trino y uno, como lo que se llama causa eficiente. Es Dios el que hace el fenómeno, el que genera la causa que hace, de la palabra eficiente, efficere. Cuando Dios actúa directamente, se llama fenómeno sobrenatural absoluto, porque es la acción de Dios directa, pero Dios en su gran misericordia muchas veces actúa a través de la misma iglesia que ha querido fundar. Entonces, actúa por causas segundas. Entonces, ahí es donde se llaman fenómenos sobrenaturales relativos.
Por ejemplo, la acción de Dios a través de un santo. Yo le rezo a un santo, el santo intercede por mí ante Dios, Dios da su venia y le da al santo una posibilidad de hacer por delegación un acto sobrenatural, que puede ser, por ejemplo, un milagro. Entonces el milagro no lo hace el santo, el milagro lo hace Dios. Dios es la causa eficiente y el santo es lo que se llama la causa instrumental, es decir, el vehículo que Dios usa. Entonces esa es la diferencia entre lo que se podría llamar fenómenos sobrenaturales absolutos, que son los hechos directamente por Dios. Dios cuando quiere actúa y lo que quiere lo hace, dice la palabra, pero otras veces actúa a través de nuestra Madre Santísima, de los santos, de los ángeles glorificados, o inclusive hasta la intercesión de personas vivas, o inclusive a través de la intercesión de ánimas del purgatorio, a las que les permite de vez en cuando hacer actos de caridad para su propia purificación. Entonces, como te digo, la paleta de posibilidades es muy grande. Aquí ya nos meteríamos en otra área que ya no es solo tipología del fenómeno, sino tipologías de causas eficientes, directas o indirectas, absolutas o relativas. Pero esto ya es hilar demasiado y creo que para otros programas. Se escapa del objetivo de este programa, para que sepan algo más o menos.